Aquí el teorema donde ya dicen, ok, los espacios vectoriales tienen una base es este. Queremos llegar a esto, pero en la demostración utilizan varios conceptos aquí como J superior, usan un lema bastante famoso, se llama el lema de Zorn en matemáticas, que es uno de los fundamentos de de la teoría de conjuntos, pero desde un punto de vista bastante teórico, ¿no? Porque uno de repente en cursos como percálculo, en los mismos de cálculo y pues en estos también de álgebra lineal, pues maneja algunos conceptos de teoría de conjuntos, ¿verdad? Como que de tal conjunto está contenido en otro, o la unión de conjuntos, la intersección, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero realmente no, no se lo presentan a uno desde ese punto de vista teórico, salvo ya en cursos estrictamente de carreras de matemáticas, así como pues en la que están matriculados, ¿verdad? O bueno, en la que están comenzando. Eh, Así que bueno, probablemente para algunos esto sea lo más teórico de matemáticas que van a ver hasta este punto. Fíjense, comienza definiendo aquí orden parcial. Dice que es una relación, en teoría pues uno debería saber que es una relación, pero pues no asumo nada. Entonces, recordar o bueno, decirle, ¿verdad? Creo que en una parte del inicio creo que sí les mencioné un poco, no estoy seguro porque doy varias clases, entonces hay veces que una cosa realmente lo hice en otra clase. Bueno, para asegurar, digamos que nosotros tenemos un conjunto, ¿verdad? Un conjunto cualquiera. Entonces, ¿qué es una relación en el conjunto? Si recuerdan, o bueno, está el conjunto, a partir de un conjunto se puede construir el conjunto que se le llama el producto cartesiano, de un conjunto con sí mismo, y realmente se puede definir de un conjunto con otro. El producto cartesiano que nosotros más conocemos, más manejamos, es Rn, ¿verdad? R2, por ejemplo, es el producto cartesiano de R con R. ¿Y qué es? Bueno, es un conjunto de parejas, ¿verdad? Donde cada elemento de la pareja es un elemento del conjunto en particular que tenemos, ¿verdad? Donde A es un elemento de A. Y de hecho hay que ponerla aquí más bien más general porque no necesariamente son los mismos elementos. Entonces los A, B, donde tanto A como B están en A. Que si se fijan, por ejemplo, en el caso de que A fuera los reales, pues esto precisamente me define lo que nosotros ya llamamos RO, ¿verdad? O el plano cartesiano. Se puede generalizar, ¿verdad? Se puede hacer, por ejemplo, 3 veces el producto cartesiano. No necesariamente tienen que ser el mismo conjunto, ¿verdad? O sea, aquí puede ser un conjunto A, aquí puede ser otro, ¿verdad? Y lo que sí es que el orden importa, ¿verdad? Si el orden uno lo pone así, entonces es que la primera coordenada está en este conjunto y que la segunda coordenada está en el otro conjunto. Cuando los conjuntos son distintos, ¿verdad? Si son el mismo conjunto, pues no importa ese orden, como es en el caso de Rn, ¿verdad? Que uno simplemente dice son n-hadas donde cada componente de la n-hada es un número real, ¿verdad? Entonces, y ahí no importa el orden, ¿verdad? Pero ya para casos más generales puede ser que esta coordenada sea elemento de un conjunto, que esta sea de otro, que esta sea de otro y así, ¿verdad? O sea, se puede como que hacer bien abstracta la cuestión. Una relación en A, que aquí me dicen lo que están definiendo aquí es orden parcial. Un orden parcial de S, dice, es una relación, y por eso me vine acá. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano, o sea, una relación en A, acá, ¿verdad? Sería un subconjunto, aquí creo que le llaman R a la relación. No, de hecho aquí la denotan con el símbolo menor o igual, ya vamos a ver por qué. Normalmente en clases como, bueno, creo que la mayoría de ustedes vienen de la UNA, ¿verdad? Entonces, en las primeras clases de 110 o de métodos cuantitativos, le mencionan a uno un poquito de esto porque se utiliza para definir las funciones, ¿verdad? Y probablemente entonces allá les hayan mencionado un poquito, no creo que mucho. Ahora, los que estudiaron matemáticas, ya sea en la pedagógica o en la UNA, sí, seguramente en varias clases, ¿verdad? Y han trabajado con eso. Eh,
Y entonces una relación es un subconjunto, lo podemos denotar como R, ¿verdad? Para recordar de relación, es un subconjunto del producto cartesiano, ¿verdad? Es un subconjunto de A por A, ¿verdad? Cualquiera, simplemente es un subconjunto, ¿verdad? Incluso según esta definición, pues todo el producto cartesiano es una relación, el conjunto vacío es una relación. Si solo tomo una pareja, ¿verdad? De todas las que pueden haber aquí, pues eso sería una relación, ¿verdad? Y en general, una relación es un subconjunto del producto cartesiano. Bueno, una relación en el conjunto A es un subconjunto del producto cartesiano de él con sí mismo, ¿verdad? Eh, y entonces aquí lo que definen es un tipo bien específico de relación que se le llama orden parcial. El nombre está inspirado en que un tipo o una relación que cumple con estas propiedades es la relación menor o igual en los reales, ¿verdad? En los reales, uno utiliza la relación menor o igual para comparar los reales, ¿verdad? Y uno dice, tal real es menor o igual que otro si tal cosa, ¿verdad? Entonces acá ese sería el nombre de la relación. Si María, Licenciado, ujú. para hacer una relación tiene que Ujú, ser del producto cartesiano él por sí ujú. mismo, no puede ser como el No, ejemplo. no, no, la verdad que no necesariamente. O sea, si es así, entonces lo único es que ya el nombre ya cambiaría. Ya no sería relación en A, sino a veces se le dice relación de A en B, porque ya está relacionando pues dos conjuntos distintos, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser del producto cartesiano del conjunto en sí mismo, salvo que el nombre sea relación en A. Entonces solo se está refiriendo a un solo conjunto. Entonces ahí sí, como que no hay pérdida, ¿verdad? Es un subconjunto del producto cartesiano del conjunto con sí mismo. Y ahí sí es necesario que sea el mismo, ¿no? Ok, Pero, gracias. pero sí, en general no necesariamente, ¿verdad? Este, como les dije, podría ser otro. Y sí hay relaciones que son subconjuntos de acá, ¿verdad? Ok. Eh, Siempre bajen la mano porque después me confundo si quieren volver a preguntar o qué. Entonces, fíjense, aquí lo único, fíjense que la anotación, por lo menos la primera vez que uno lo ve, es un poco extraño. Aquí el nombre de la relación es menor, el símbolo menor o igual. Aquí el nombre de la relación es R, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, fíjense, si uno lo escribiera, dice, una relación, tengo un conjunto S, dice. Entonces, un orden parcial es una relación, un orden parcial de S, es una relación en S, debería ser aquí para ser más específico, y está denotada de esta manera. Entonces, si uno lo escribe en símbolos, fíjense que se va a ver bien raro, pero eso es lo que me está diciendo es que el nombre de la relación es menor o igual, y según la definición que tenemos de relación, pues es que es un subconjunto, ¿verdad?, del producto cartesiano, y bueno, ahí el conjunto es S, ¿verdad? Entonces, de S consigo mismo. Y si ustedes observan esto, se ve un poco extraño, ¿verdad? Es decir, menor o igual es un subconjunto de el producto cartesiano de S con S. Pero la verdad hay una razón bastante fuerte para que ahí utilicen este símbolo, y es que para que la relación sea orden parcial se tienen que cumplir estas tres propiedades. O sea, como les dije acá, hay un montón de relaciones porque es cualquier subconjunto de este conjunto. Y entonces, si por ejemplo, si ya son los reales, por ejemplo, el conjunto que más conocemos, entonces hay infinitas relaciones en los reales, ¿verdad? Cualquier subconjunto del plano cartesiano. Por ejemplo, que todas las funciones que nosotros conocemos son conjuntos de puntos, ¿verdad? En el plano cartesiano. Entonces todas esas son relaciones. Y de hecho, como les digo, en esas primeras clases, normalmente a uno le dicen una función es una relación que satisface tal propiedad, ¿verdad? O sea, las funciones son un tipo específico de relación. Pero puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Los círculos, por ejemplo, que uno los estudia, ¿verdad? En clases anteriores también, ya no son funciones, ¿verdad? Pero sí son relaciones, porque son subconjuntos de R, ¿verdad? O del plano, ¿verdad? De R2. Y más aún, no necesariamente tienen que ser curvas, por ejemplo, un disco, ¿verdad? Que incluye ya los puntos interiores del círculo, o de la circunferencia sería, ¿verdad? Eso también sería una relación, porque es un subconjunto de R con R, ¿verdad? Y eso sería una relación en R.
Y como les digo, cualquier conjunto, por muy loco que sea, ¿verdad? Pues eso sería una relación ahí en R. Entonces, de todas esas relaciones, las que les vamos a llamar orden parcial son las que satisfacen estas tres propiedades. Que fíjense que acá también hay una cuestión de notación que es un poco extraña, pero bueno, hay que mencionarla. Fíjense que acá dice que x sea menor o igual que x para todo x en S. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo relaciono esto con los conceptos que traía? ¿Verdad? De que estoy diciendo que menor o igual, aquí lo estamos utilizando como nombre para una relación, o sea, como nombre para un conjunto. Pues aquí lo que pasa es que como estos conceptos normalmente están inspirados, en este caso ese concepto de orden parcial realmente está inspirado en el menor o igual, ¿verdad? Y como que ese era el que existía y pues se vio que ese comportamiento se podía utilizar en otras cosas. Entonces ya se escribía así, ¿verdad? Entonces como que no, quizás confundiría si uno le cambiara la forma de escribir esto. Pero ahí realmente la notación que se dice es que, por ejemplo, que x sea menor o igual que x, lo que representa, ¿verdad? Y lo podemos ver como definición, lo que significa es que la pareja x, x, ¿verdad? Es un elemento de la relación, ¿verdad? Y en este caso la relación, dijimos, su nombre es menor o igual. ¿Qué es menor o igual? Es una relación, o sea, es un conjunto de parejas así, ¿verdad? Y entonces tiene sentido decir esto, ¿verdad? Si este es un conjunto de parejas, entonces tiene sentido decir que esta pareja es un elemento que está ahí. Entonces, en vez de escribir, incluso fíjense que es conveniente porque esta notación es más larga, ¿verdad? Que solo escribir esto. En ese sentido, pues en matemáticas también siempre se busca eso, ¿verdad? Como simplificar las notaciones. Pero más aún yo pienso que históricamente esto venía de que pues desde antes ya se trabajaba con esto como símbolo, ¿verdad? Y esto se utilizó como para inspirar el concepto ese de relaciones, en este caso de órdenes parciales. Y entonces, por ejemplo, aquí dice, si x es menor o igual que y es menor o igual que x, entonces x tiene que ser igual a y. En esta simbología, ¿verdad? Ahí lo que dice es, si x, ¿verdad? Es menor o igual que y es menor o igual que x, ¿verdad? Entonces dice la propiedad ahí, x tiene que ser igual a y. En esta notación, ¿verdad? Entonces lo que diría uno es, si la pareja x, y, ¿verdad? Es un elemento de la relación y la pareja y, x, que son distintas, ¿verdad? Como les dije, en el producto cartesiano interesa el orden, ¿verdad? Y por eso le llamamos par ordenado también a esto, ¿verdad? Entonces, esto lo escribiríamos como esta pareja es un elemento de la relación menor o igual. Entonces, si esta pareja está en la relación y esta pareja está en la relación, entonces tiene que ser que los dos elementos tengan que ser iguales, ¿no? Y hay una tercera propiedad aquí, que es la transitividad. Noten que estas propiedades, si estos fueran números reales, son cosas que nosotros ya sabemos, ¿verdad? En los reales, ¿verdad? Pero aquí se está diciendo que si ese es cualquier conjunto, entonces se le va a llamar orden parcial a una relación que satisfaga estas tres propiedades, ¿verdad? Que son propiedades comunes para nosotros, para la relación menor o igual, ¿verdad? En los reales. La transitividad, si este es menor o igual que este es menor o igual que este, entonces el primero menor o igual que el último, ¿verdad? Ok, entonces un orden parcial es una relación que satisface esas tres propiedades, ¿verdad? Eh, Fíjense acá, cabe destacar que puede ser que si uno tome dos elementos, pues que no pase ni que x sea menor o igual que y, ni que y sea menor o igual que x. ¿Por qué? Si uno lo piensa en los reales, pues esto en los reales sí pasa, ¿verdad? Si yo tomo dos reales cualquiera, o uno es menor o igual que el otro, o viceversa, ¿verdad? Pero en general, por cómo está esta definición, puede ser que eso no ocurra. Y entonces, como para diferenciarlo, cuando eso ocurre a la relación, al orden parcial, se le llama orden total. Y además se dice que todos los elementos en un orden total son comparables, o sea que yo los puedo tomar y compararlos. Estos son como que los ejemplos clásicos cuando uno le presentan este concepto.
el ejemplo pues evidente de un orden parcial es la relación menor o igual que en los reales. La relación menor o igual que satisface todas estas propiedades y además es un orden total porque si yo tomo cualquier par de reales, entonces yo puedo decir que uno es menor o igual que el otro, ¿verdad? O viceversa. Pero eso no siempre ocurre y fíjense, este es un ejemplo de una relación en la que no. Si nosotros consideramos un conjunto cualquiera, ¿verdad? Bueno, voy a utilizar los mismos símbolos que acá, S. Entonces, si tomamos un conjunto S, entonces, si recuerdan o si no, pues sepan que siempre se puede definir el conjunto potencia de S, ¿verdad? ¿Qué era esto? Era el conjunto de todos los subconjuntos de S, ¿verdad? Son todos los X, ¿verdad? Que son subconjuntos de S. De repente aquí, para hacer un poco más formal, uno diría son los X, tales que X es un subconjunto de S, ¿no? Entonces, por ejemplo, un elemento que está aquí siempre es el conjunto vacío. Por definición, se dice en teoría de conjuntos que el conjunto vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto que nosotros tengamos, ¿verdad? El mismo conjunto, ¿verdad? S, ¿verdad? Que es el con el que se comenzó acá. S, pues siempre se considera subconjunto de sí mismo. O sea que este nuevo conjunto siempre es no vacío, ¿verdad? Siempre tiene por lo menos dos elementos, el vacío y al mismo conjunto. Y en general, pues va a tener más, ¿verdad? Y de hecho se puede dar bastante información sobre este conjunto, pero pues lo que ocupamos nada más aquí es conocer qué significa. El conjunto potencia de un conjunto está formado por todos los subconjuntos de un conjunto, ¿verdad? Si un conjunto es finito, pues van a haber finitos, una cantidad finita de elementos acá, ¿verdad? Y de hecho se puede calcular, ¿verdad? Si este tiene n elementos, entonces este va a tener 2 a la n elementos por esas reglas de conteo, ¿verdad? Y si es infinito, pues este también va a ser infinito, ¿verdad? Por ejemplo, si ese fuera R, entonces el conjunto de subconjuntos de reales, pues va a haber una infinidad, ¿verdad? Entonces, fíjense, en el conjunto en el que se va a definir una relación acá es en el conjunto potencia, ¿verdad? Que como ya dijimos, pues es el conjunto de subconjuntos de, en este caso, de S, ¿verdad? Entonces, fíjense, se define que A está relacionado con B si A está contenido en B. O sea que aquí como que le estamos cambiando el significado. Menor o igual, o sea, la relación aquí que vamos a considerar es prácticamente estar contenido en, ¿verdad? Entonces, uno puede verificar, ¿verdad? Por la definición de estar contenido en, que satisface todas estas propiedades. Todo conjunto está contenido en sí mismo. Si un conjunto está contenido en otro y viceversa, tienen que ser iguales, ¿verdad? Que es lo equivalente a esta propiedad, antisimetría se le llama. Y se cumple la transitividad también, ¿verdad? Si un conjunto está contenido en otro y ese segundo en un tercero, entonces el primero va a estar contenido en el tercero, ¿verdad? O sea que es cierto que se cumplen estas tres. Pero este es un ejemplo de un orden parcial que no es total. Si yo tomo dos subconjuntos, ¿verdad? Arbitrarios de un conjunto, aquí lo ilustran, ¿verdad? Puede ser que ni uno esté contenido en el otro, ni viceversa, ¿verdad? Aquí también, ¿verdad? No necesariamente yo agarro un conjunto cualquiera, imagínense pues así como acá un diagrama de Venn, y tomo subconjuntos de él, entonces no necesariamente por fuerza va a ser que uno esté contenido en el otro, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Eh, así que hay relaciones, ¿verdad? Que en las que eso ocurre y pues a esa, como decía en la definición, eh, cuando eso ocurre, pues, o más bien es como diferenciar cuando no ocurre eso, ¿verdad? De que no siempre se pueden comparar los elementos, solo le llamamos orden parcial. Cuando sí siempre se pueden comparar los elementos, pues se les llama orden total. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que sí existen ese tipo de relaciones. Siempre relacionado con el mismo concepto, con los mismos conceptos estos de orden parcial y orden total. Aquí le llaman cadena, aunque no es tan popular. Yo no había escuchado muchas veces el término cadena, sino simplemente un conjunto se llama totalmente ordenado, ¿sí? Tiene un orden total. O sea, está relacionado precisamente con el concepto este que dice aquí de orden total.
O sea, un conjunto que es totalmente ordenado significa que cuando yo tomo cualquier par de elementos, siempre voy a poder decir uno es menor o igual que el otro, o viceversa, eh, para la relación que se está considerando, ¿verdad? Eh, decimos que un elemento es cota superior. Esta palabra se utiliza bastante para funciones, ¿verdad? Que uno decía en clases de cálculo, por ejemplo. eh, si yo tengo una función, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una parábola, entonces el vértice de la parábola, si es abierta hacia abajo, ¿verdad? Es como el punto más alto y también se le llama cota superior, porque es mayor que todos los demás. Entonces, esa misma idea se puede utilizar aquí para ese tipo de relaciones. Una cota superior, ¿verdad? De un subconjunto, ¿verdad? Es un elemento, ¿verdad? Que es pues, precisamente mayor o igual que todos los elementos del conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, en los reales, ¿verdad? Si uno toma un intervalo, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, no importa si es abierto o cerrado. Entonces es un intervalo y siempre con la relación menor o igual que. Entonces si este intervalo, por ejemplo, es el intervalo, qué sé yo, de -1 a, bueno, así como lo dibujé, pareciera como 2/3 eso, ¿verdad? De -1 a 2/3, entonces 1, por ejemplo, es una cota superior, porque es un elemento que es mayor o igual que todos los que están en este conjunto, ¿verdad? Y entonces uno dice, 1 es una cota superior para el elemento C, ¿verdad? 2 también, ¿verdad? 3 también, y hay un montón realmente de cotas superiores para esto. En el caso de los conjuntos, ¿verdad? Si uno piensa en la relación esta, de repente uno puede considerar, por ejemplo, una familia de conjuntos, por ejemplo, qué sé yo, algo así, ¿verdad? Como que uno está contenido en otro y otro contenido en otro, y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces el más grande de ellos es una cota superior para la familia de conjuntos, ¿verdad? Fíjense que hay algunos detalles técnicos, son cuestiones bien teóricas, pero es bueno que por lo menos alguna vez las escuchen, ¿verdad? Que por ejemplo, cuando uno habla de conjuntos y de conjuntos, normalmente uno no dice conjunto de conjuntos, sino que busca un sinónimo, por ejemplo, una colección de conjuntos o una familia de conjuntos, ¿verdad? Si se ponen a pensar por ejemplo, en los libros de cálculo, cuando hablan de un conjunto de funciones, normalmente no dicen así, dicen considere la familia de funciones tal o la colección de funciones tal, ¿verdad? Porque ya las funciones en sí mismas son conjuntos. ¿Y qué pasa? Se generan algunas paradojas ahí en teoría de conjuntos si uno no le cambia como que nombre, o sea, como que si lo toma como que si fueran en una misma clasificación, ¿verdad? O sea, no es conveniente decir, considere este conjunto de conjuntos, ¿verdad? Si no, busco un sinónimo, familia, colección, ¿verdad? Cosas así. Le considero tal colección de conjuntos y eso, aunque nos parezca, pues genera algunos, o más bien evita cometer algunas contradicciones ahí en teoría de conjuntos, ¿no? Y hablan aquí de elemento maximal, que como el nombre lo indica, pues ese es como que el elemento más grande, ¿verdad? Que está en un conjunto, ¿verdad? Entonces, noten que eso no siempre va a existir, ¿verdad? Por ejemplo, en un intervalo abierto, en los reales, no existe un elemento que está dentro del conjunto que sea más grande que todos los demás, ¿verdad? Porque si este es 2/3, punto 66, ¿verdad? Aproximadamente, entonces yo puedo tomar tres cifras, ¿verdad? 666, cuatro cifras, 4 veces 6, ¿verdad? Y así. Y cada uno de esos va a ir siendo un poquito más grande que el anterior. Y no puedo encontrar uno que esté dentro del conjunto, ¿verdad? Que sea más grande que todos los demás, ¿verdad? Luis. ¿Ibas a preguntar algo, Luis? Sí, eso es equivalente a Ujú. decirlo de lo ínfimo y de supremo de un conjunto. Se parece un Sí, poco las ideas, sí, sí, parecido. Y de hecho están ok, relacionadas también, sí. Ujú. ok. Solo que es un poco más general aquí el ambiente porque, por ejemplo, si consideramos solo esta familia de conjuntos, este conjunto, el más grande, sería el máximo, ¿verdad?
Y entonces, en ese sentido, es un poquito más general, ¿verdad? Porque los conceptos esos de ínfimo y supremo son bien estrictos para su definición es en R, ¿verdad? Y ahí entonces es que funcionan esas definiciones, ¿verdad? Entonces es un poquito más general, digamos, las definiciones que tenemos acá, pero sí tienen su relación, ¿verdad? Se parecen. Ok. A ver. Y bueno, aquí hacen algunas, yo les recomiendo siempre aquí, yo solo me quedo con las cosas que yo considero más importantes, ¿verdad? Pero yo siempre les recomiendo leer la sección. Otro detalle importante aquí es que nosotros estamos en el ambiente de los espacios vectoriales, ¿verdad? Ya sabemos que el espacio vectorial ya trae incorporada una suma, ya trae incorporado un producto por escalares. Y nosotros hemos hablado bastante de esto, de combinaciones lineales, ¿verdad? Que son sumas finitas, ¿verdad? Acá en la demostración, fíjense que se va a considerar una especie de suma parecida a las series que se estudian en cálculo, solo que en un espacio vectorial en general puede ser que no tenga sentido hablar de serie, ¿verdad? Entonces, como que se solventa ahí porque se va a querer como que utilizar, como les digo, un concepto similar. Entonces se solventa eso definiendo un tipo de suma un poco extraña, en la cual en esta suma lo que se considera son pues suma de vectores en el espacio vectorial, o en este caso C es un subconjunto del espacio vectorial. Entonces se toman todos los elementos del subconjunto, se asocian con algún escalar, y lo único es que en esta suma solo se considera que una cantidad finita de los escalares sean distintos de cero. Solo una cantidad finita sean distintos de cero, de manera que esto va a ser una especie como de suma finita, ¿verdad? Parecidas a esta de acá. Pero se escribe de esta manera, como utilizando la notación esta de series, porque pues, qué sé yo, la cantidad de escalares normalmente con las que uno trabaja, yo les he dicho que el cuerpo de escalares que normalmente utilizamos son reales o complejos, ¿verdad? Entonces, podríamos considerar infinitos de ellos, pero en este tipo de sumas solo nos interesa que una cantidad finita de ellos sea distinto de cero. O sea que en el fondo se parece, ¿verdad?, a la definición de combinación lineal, solo que ahí vamos a ver más adelante, mañana en la demostración de la existencia de las bases, por qué ese detalle, podríamos decir, ¿verdad? Tiene mucho que ver con que, pues, lo que queremos comprobar es que existen las bases, ¿verdad? Y pues las bases tienen relación con el concepto de independencia lineal, que tiene relación con lo de las combinaciones lineales, y pues por ahí va un poco la cosa, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí se define como que de una manera un poquito más general el concepto de combinación lineal. Entonces, fíjense, tomamos un subconjunto, ¿verdad?, de un espacio vectorial. Noten que aquí no me dicen, no me especifican si este conjunto es finito o no, ¿verdad? Podría ser infinito. Entonces dice cualquier vector que se puede expresar en esta forma, ¿verdad? Así, prácticamente es como una suma finita, ¿verdad?, de vectores en el conjunto. Entonces se le llama combinación lineal, ¿verdad? Y noten que, pues, al final es casi lo mismo. Lo único es que pues C puede ser un conjunto infinito, entonces podrían haber, y fíjense que más que todo el detalle es que eh, en esta parte de teoría de conjuntos hay un montón de detalles técnicos que son bien, como bien quisquillosos, y lo que pasa es que si uno no los considera, entonces viene en los tiempos que esto se introducía, allá por los 1900, un poquito antes, un poquito después, Cantor, pues siempre venía alguien y decía, como no consideraste esto, aquí está una contradicción en tu teoría, ¿verdad? Entonces, bueno, había que ir a solventarla, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Se fue refinando hasta que ya no habían contradicción, ¿no? Entonces aquí fíjense que lo que pasa es que, por ejemplo, las series que se estudian en cálculo realmente son sumas infinitas, pero de una cantidad contable, se le llama, de elementos, ¿verdad? Como queriendo decir que, bueno, de hecho las sumatorias estas uno las enumera, ¿verdad? Este es el primer término, este es el segundo término, este es el tercer término, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero aquí en general se está considerando un conjunto arbitrario que podría ser, por ejemplo, un intervalo, ¿verdad?, en los reales.
Y entonces yo quiero tomar vectores que están en ese intervalo, pero realmente aquí yo no puedo ordenar, ¿verdad? Y decir, este es el primer elemento, este es el segundo elemento, porque entre dos reales cualquiera siempre hay una infinita cantidad de reales, ¿verdad? Yo no puedo decir, el primero es tal, ¿verdad? El que le sigue exactamente, así como cuando uno dice 1, 2, 3, el que le sigue a 1 es 2, el que le sigue a 2 es 3. En los reales no se puede, ¿verdad? Si este es, a ver cómo lo dibujé aquí, si este es menos 0.7, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir, el real que está justo después de menos 0.7 es tal. Y si digo 1, siempre puedo encontrar otro que esté antes, ¿verdad? Entonces noten que esa propiedad de los reales es bien diferente a cómo funcionan los enteros, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí en análisis van a estudiar un poco de eso, ¿verdad? Pero por ahora solo se los menciono así por encimita para que lo tengan ahí en mente, ¿verdad? Ok, entonces se le llama combinación lineal, pues algo parecido a lo que teníamos antes como combinación lineal, solo que pues no necesariamente aquí los elementos que se van a considerar van a ser una cantidad así como contable se le llama, sino que podría ser algo como los reales, ¿verdad? Entonces por eso como que es necesario dar una definición ahí un poco más general, ¿no? Al conjunto, fíjense, de combinaciones lineales, nosotros antes a este le llamábamos espacio generado, ¿verdad? Al conjunto de todas las combinaciones lineales en el conjunto se denota acá como LDC, como queriendo decir, pues el conjunto de las combinaciones lineales, ¿verdad? Solo que, pues, como la definición cambió un poquito, bueno, relativamente, entonces como que se cambia un poquito el nombre, ya no se le llama exactamente igual a espacio generado, salvo que este conjunto fuera como los enteros, por ejemplo, y ahí sí sería exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, como digo, esos son detalles técnicos que se los menciono, pero si realmente están como, ¿por qué mencionar tantas cosas? Pues no se preocupen, ¿no? Por lo menos acá, a este punto, no se espera que sean tan quisquillosos poco a poco conforme vayan avanzando, tanto en los propedéuticos y después en las clases de la maestría. Ahí van a ver que sí, el matemático por fuerza se tiene que ir haciendo bien quisquilloso en ese tipo de cosas. Eh, bueno, entonces se dice otro concepto, que el conjunto, dice C, genera al espacio vectorial si el espacio vectorial está contenido en el conjunto de todas las combinaciones lineales. Note que se parece, ¿verdad?, a la definición que nosotros antes teníamos de espacio generado o que un conjunto generaba al espacio. ¿Cuál es la diferencia? Nuevamente, que este conjunto C solo me dicen que es un subconjunto. La definición que nosotros teníamos para espacio generado era una cantidad finita, ¿verdad?, de elementos, y decíamos esa cantidad genera al espacio, ¿verdad? O no necesariamente finita, podía ser infinita, pero más que todo, como les digo, la diferencia es esta, ¿verdad?, que se pueden enumerar, ¿verdad?, los elementos. Uno dice, esta colección de vectores, x1, x2, x3 y así, ¿verdad?, generan al espacio, sí, tal cosa, ¿verdad? Y aquí la diferencia es que no necesariamente este conjunto va a tener ese orden, podríamos decir, ¿no? Y entonces definimos también que es linealmente independiente, decimos que el conjunto es linealmente independiente, se observa una definición, trata de emular lo que nosotros ya conocíamos como independencia lineal. Sí, tomo la combinación lineal, la hago igual a 0 y eso implica que todos los escalares tengan que ser 0, ¿verdad? Noten como imitando la definición que ya teníamos, solo que generalizándola, ¿verdad? Y el subconjunto B se le llama base, ¿verdad? Si genera el espacio, o sea, si cumple esto, ¿verdad? Que el espacio está contenido en el conjunto de las combinaciones lineales, y es linealmente independiente. Nuevamente, emulando el concepto que nosotros ya teníamos de base, ¿verdad? Fíjense, observación, si el conjunto solo tiene un número finito de vectores, realmente estas definiciones son las mismas que nosotros teníamos anteriormente, ¿verdad? Es bien estricta la definición que nosotros traíamos de combinación lineal, era bien estricta en el sentido de que tenían que ser sumas finitas, ¿verdad? Y aquí ya lo estamos modificando un poco como para que acepte sumas infinitas, aunque en el fondo pues no tanto, porque se exige aquí que esta cantidad de escalares de los que son distintos de cero igual solo sea una cantidad finita, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, ya aquí ya empiezan a
a comprobar propiedades. Esto ya lo voy a dejar para mañana, solo déjenme ver si hay algún, esto es importante también mencionarlo antes de ir a ver cómo se hacen esas pruebas. Este lema de Zorn, fíjense que es un axioma realmente, en el sentido de que se considera como una, en matemáticas, como una verdad que no se discute, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decimos, ok, un espacio vectorial es tal cosa, ¿verdad? Y allá dijimos, ¿verdad? Tiene que satisfacer esta lista de propiedades. Y esos son los axiomas que definen al espacio vectorial. Y noten que uno no es como que no es como que lo discute, ¿verdad? Sino que a uno le están diciendo, ok, eso es un axioma y entonces ahora dígame, en todo caso, si tal conjunto cumple con esos axiomas o no, ¿verdad? Entonces, este lema de Zorn, esta propiedad, dentro del mundo de la teoría de conjuntos, también es considerado un axioma. El nombre del lema es una situación histórica. Yo no sé si aquí mencionan un poco de eso. No, parece que no. Vamos a ver. Fíjense, aquí vuelven a mencionar el libro aquel que yo les mencioné, les he mencionado un par de veces, ¿verdad? En este libro están todas esas cosas así bien explicadas. Aquí solo dice que ese es equivalente y de hecho por eso se considera un axioma, porque en su momento se comprobó que realmente, si ustedes han leído ya un poco de matemáticas, lema es como equivalente a teorema, ¿verdad? Y los teoremas son los que normalmente se le llama lema, como que a un teoremita chiquito que después se utiliza para comprobar uno más importante. Y entonces en su momento, pues todavía no se sabía que esto era equivalente a un axioma, como para decir, si es un axioma, ¿por qué no se le llama axioma, verdad? No, que bueno, históricamente en su momento era un lema, se consideraba algo que ocupa demostración, ¿verdad? Pero se comprobó que era equivalente a un axioma, a uno de los axiomas de teoría de conjuntos, y entonces si es equivalente a un axioma, pues realmente también es un axioma, ¿verdad? Y fíjense lo que dice, si tengo un conjunto que es parcialmente ordenado, o sea que tiene una relación, ¿verdad?, con las tres propiedades que se definieron anteriormente, no vacío, ¿verdad?, y tal que toda cadena, que es un conjunto totalmente ordenado, ¿verdad?, no vacía, tiene cota superior, entonces ese tiene un elemento maximal. Este lema, si, por ejemplo, el compañero mencionaba hace poco sobre el ínfimo, el supremo. De hecho, este lema emula un poco un axioma de los reales, que se le llama el axioma del supremo, que lo que dice es que todo conjunto, como los intervalos, que tienen cotas superiores, tienen que tener, que son acotados superiormente, tienen que tener un supremo, ¿verdad? Y supremo, no me quiero meter mucho a eso porque pues, eso lo van a hacer en el propedéutico de análisis. Simplemente es como un elemento que es parecido al elemento más grande, ¿verdad? El problema es que en los reales uno habla de conjuntos abiertos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces los abiertos no incluyen a los extremos. Entonces, realmente yo no puedo decir si este fuera, bueno, aquí dije que era 2/3. Si este es 2/3, yo no puedo decir que este es el elemento más grande de este intervalo, ¿verdad? Porque no es parte de él. Pero sí es como que el extremo, ¿verdad? En cierto sentido, es como que el que marca la diferencia entre este conjunto y lo demás. Entonces se le pone un nombre especial que es supremo, ¿verdad? Entonces, lo que dice este axioma o lema de Zorn es algo similar a esa propiedad de los reales. Tengo una cadena que un ejemplo que les daba era, bueno, este dibujo de acá, que es como una serie de conjuntos que uno está contenido en el otro. Y entonces lo que dice ahí, si toda cadena tiene cota superior, entonces el conjunto completo va a tener un elemento como que va a ser el más grande de todos, que los encierra a todos los demás, ¿verdad? Entonces se parece a esa propiedad que les digo del supremo, ¿verdad? Si tengo un conjunto que tiene un orden parcial, tal que toda cadena no vacía tiene una cota superior, como que un elemento que es más grande que todos los demás, entonces el conjunto, el grande, ¿verdad? El conjunto completo va a tener un elemento que es el más grande de todos ellos, ¿verdad? Noten que es una cuestión, como les digo, bien teórica, ¿verdad? Y pues se ilustra con ejemplos así como esto, ¿verdad? Pero si uno quiere ser como más concreto,
pues uno puede darse ejemplos como, lo que pasa que ya nos estaríamos metiendo un poco más como análisis. Por ejemplo, considerar los intervalos, digamos, desde, qué sé yo, desde 0 a 1 sobre n. Y considerarlo cerrado. Y considerar esto como una familia, ¿verdad? De intervalos. Te va a estar el intervalo de 0 a 1 medio, bueno, de 0 a 1. Si ponemos n de 1 en adelante, entonces sería el intervalo de 0 a 1, de 0 a 1 medio, de 0 a 1 tercio, ¿verdad? Y así sucesivamente. Noten que estos intervalos tendrían una propiedad similar a esto, ¿verdad? Que uno va a estar contenido en el otro y después el otro contenido en el anterior y así, ¿verdad? Eso sería una cadena, ¿verdad? Que tiene cota superior, que sería el más grande de todos ellos, ¿verdad? Que es 0, 1. Y lo que dice es que si uno tiene un conjunto en el cual las cadenas siempre satisfacen esta propiedad, entonces que el conjunto completo tiene que tener un elemento más grande. Fíjense que acá eso no se va a cumplir porque nosotros sabemos que en los reales no hay un elemento más grande, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que seguramente uno se puede construir una cadena en la cual la misma no tenga cota superior. Siguiendo esta misma idea, uno podría considerar intervalos, por ejemplo, de 0 a n, donde nuevamente n es 1, 2 y así, ¿verdad? Entonces sería intervalo de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3. Noten que cumple otra vez con lo mismo, ¿verdad? Uno está contenido en el siguiente, el segundo en el tercero y así sucesivamente. Pero esta cadena no tiene cota superior, ¿verdad? Aquí déjeme ver. Si toda cadena no vacía tiene cota superior, bueno, esa no, ¿verdad? Entonces no se va a cumplir lo que dice el lema, ¿verdad? Y por eso ahí pasa, ¿verdad? Esta cadena no tiene cota superior, bueno, no va a haber elemento maximal en los reales, ¿no? Entonces, fíjense que de hecho es un axioma que se utiliza para demostrar muchas de las cosas como que fundamentales en matemáticas. Ténganlo presente como, a pesar de que de repente sea nuevo para algunos, ¿verdad? La primera vez que lo escuchan, ténganlo como que es uno de los pilares de la matemática. Lean un poquito más de aquí, ¿verdad? Este axioma de elección, ¿verdad? Que también es una cuestión, una propiedad así como que bien abstracta, pero también se considera un pilar fundamental de toda la matemática, ¿verdad? Lo que querían hacer esos matemáticos en su momento estaban hablando de integrales, estaban hablando de series, de la matemática que querían usar para la teoría de relatividad y tanta cosa, ¿verdad? Y entonces querían como que unificarlo, de manera que estuviera fundamentado en una sola base. Y esa base que construyeron fue la teoría de conjuntos, pero no, como les digo, la que nosotros estamos acostumbrados a ver, que solo tiene uniones, intersecciones, sino que tiene un montón de cosas así más abstractas, ¿verdad? Y bueno, estos son partes de esos fundamentos, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver cómo se utiliza, ¿verdad? Ese axioma, ¿verdad? Para comprobar que de verdad todos los espacios vectoriales tienen una base, ¿verdad? Pero bueno, ya son las 8:01 más bien, entonces nos vamos a quedar aquí por hoy. Mañana vamos bueno, entre otras cosas, vamos a ver entonces analizar estas demostraciones. No tanto como, fíjense que esto sí, en este curso no se espera que ustedes aprendan a hacer esto, sino que es como que hay ciertas cosas que toda persona que dice que estudia matemática las tiene que conocer. Y esta es una de ellas, saber que, por ejemplo, ustedes llevaron el curso de álgebra lineal en su pregrado y bueno, les hablaron de base y todo, pero seguramente no, ¿verdad? De que por qué existían esas bases. Ya el que estudia matemáticas, sí, en algún momento tienen que haberle mostrado esto. Si no, es que está como que un carpintero no conozca qué sé yo, el serrucho o algo así, porque es una herramienta fundamental. Entonces, algo así, ¿verdad? Y entonces no se espera que este tipo de cosas ustedes las aprendan a hacer, sino que la conozcan, por lo menos, ¿verdad? Véanlo como que es una conferencia, esta parte de acá, ¿verdad? Ya cuando continuemos al capítulo 7, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí volvemos como que a la línea que traíamos, ¿verdad? Bueno, pues ya me pasé, nos quedamos entonces aquí por hoy, continuamos mañana ahí para ver cómo es que se comprueba eso, ¿verdad? Saludos a todos, jóvenes, nos veremos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.